Seguimos viendo Ecoambiental, una realización del Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de la provincia por la Televisión Pública del Chubut. Segundo bloque de este encuentro de Ecoambiental de hoy y seguramente si yo le digo a los madrinenses el alga Undaria pinnatifida, sabrán de lo que les estoy hablando, porque es un alga exótica invasora que se presenta en grandes cantidades en las costas del Golfo Nuevo, pero que además de ser molesta en muchos sentidos, tiene múltiples aplicaciones. Y una de esas aplicaciones es que puede ser, y de hecho es utilizada como alimento. Este alga, conocida en Oriente como wakame, que es sumamente consumida, sobre todo en Japón, está siendo estudiada por investigadores del Centro Nacional Patagónico justamente para esta finalidad, ¿no? Con una finalidad alimenticia o culinaria. Lo cuenta mejor entonces Fernando de la Torre, que está investigando este tema. En el año 2004, fines de 2004, yo estaba iniciando mi doctorado acá en el CENPAT, trabajando en ecología reproductiva de especies comerciales de cangrejo, y fui a hacer un curso a Chile. El coordinador del curso era un experto en acuicultura japonés que se llamaba Shizuo Akaboshi, que me hizo conocer algunas de las potencialidades que tenía respecto de los usos. La especie que nosotros hasta ese momento tratábamos como una especie exótica, amenazadora desde el punto de vista ecológico a la comunidad costera de nuestra región. Undaria pinnatifida es una especie, y esa especie, si bien algunas de sus características físico-químicas, podríamos decir, tienen que ver con el ambiente en el que crece, es la misma especie en todo el mundo. Es como decir que las vacas pudieran ser consumidas, las vacas de acá, y no las vacas de otro lugar del mundo. Las vacas son lo mismo en todos lados, la soja es la misma en todos lados. Estoy hablando de animales que pueden tener algún tipo de modificación genética, pero la merluza, por ejemplo, que es una especie salvaje que nosotros tenemos una historia con el consumo, es la misma la merluza de acá que la merluza Merluccius hubbsi, la misma especie, en cualquier lugar del mundo. Undaria es lo mismo. Undaria es la segunda especie más consumida en el mundo para alimento humano, y es la misma la Undaria de acá que la Undaria de Japón, China, Corea, España, Nueva Zelanda, Tasmania, oeste de Norteamérica y algunos otros lugares que seguro me olvido. Claro, con un gran consumo en los países justamente orientales, precisamente, ¿no? Pero con un consumo muy creciente en el mundo occidental también, porque es una especie, al igual que el nori, son dos de los productos de alga que tienen fácil adaptación al paladar occidental, a diferencia de muchas otras cosas que consumen los japoneses. Típicamente digo los japoneses por poner un punto en lo que es la cultura oriental. Algunas otras cosas que consumen los japoneses son de difícil adaptación a nuestro gusto. El alga wakame no. Primero te cuento que hay una diversidad de usos, no solo el uso alimenticio directo, hay una diversidad de usos que van desde los usos como extractos para fertilización de producciones vegetales, o inclusive como base para hacer compost, para mejorar suelos, pasando por el uso como suplemento para la alimentación animal, principalmente en aves de corral y en cerdos, y en algunas especies marinas, principalmente salmónidos, pero también algunos caracoles que les gustan a los japoneses, una especie en particular o un género en particular, que son los abalones, que los japoneses pagan mucho dinero y se alimentan principalmente de alga undaria. Después, pasando por el consumo humano directo, en esto hay un conjunto de posibles alimentos que se engloban bajo el nombre general de wakame. Wakame es el nombre que le dan los japoneses a la especie, es el nombre vulgar de la especie para los japoneses y es el nombre del alimento, y llegando finalmente a derivados, a extractos de esta especie que pueden tener distintos usos industriales, incluyendo la industria farmacéutica, particularmente una familia de compuestos que son unos polisacáridos específicos que se llaman fucoidanos y que tienen una gran diversidad de efectos biológicos, de efectos benéficos sobre la salud, y que hace que sean muy investigados actualmente y que ya sean parte de alimentos adicionados con fucoidanos o de extractos que se consumen tipo píldora como suplemento dietario
para mejorar algunos aspectos de la salud. Anticancerígeno, antivirósico, inmunoestimulante, antihipertensivo, una diversidad de efectos. Y como todo lo nuevo, lo diferente, el camino no es sencillo, pero Fernando de la Torre y su equipo de trabajo no se da por vencido y siguen buscando la manera de poder de alguna manera poner en producción y poner en valor el consumo de este alga exótica invasora que, bueno, bien utilizada podría generar grandes beneficios. Nosotros en los últimos años desarrollamos protocolos de proceso para adaptables a plantas de procesamiento tradicionales de nuestra región. Puerto Madryn es un polo pesquero dentro de lo que es la costa patagónica y hay mucha infraestructura disponible, parcialmente ociosa en algunas épocas del año. Es importante adaptar los protocolos de proceso de la especie, primero desarrollar los protocolos de proceso que no están muy publicados porque es información de alguna manera confidencial de las empresas que van desarrollando continuamente mejoras al procesamiento de sus productos. Pero hay protocolos de base publicados, nosotros adaptamos esos protocolos a una empresa tradicional de acá, a una pequeña empresita pesquera, y hicimos las pruebas de mercado. Las pruebas de mercado resultaron completamente exitosas y logramos, después de bastantes esfuerzos, lograr habilitaciones en distintos sentidos. Primero, habilitaciones en la cuestión de la pesca, logramos una disposición de la Secretaría de Pesca que habilite a pescar el recurso, que por la ley provincial de pesca no está naturalmente permitido de pescar. La ley es un aspecto que se debiera modificar, la ley de pesca de algas de nuestra región es una ley muy restrictiva y muy específica que no se adapta para nada a los momentos que estamos viviendo. Logramos logramos una disposición que permite la extracción, particularmente en el Golfo Nuevo, pero creo que en toda la costa patagónica, y logramos habilitaciones comerciales y sanitarias. Y estamos con un emprendimiento en donde ya estamos, la etapa piloto comercial ya la transcurrimos y estamos aptos para comercializar. Fernando, en algún momento se mencionó que la calidad de la undaria nuestra, del alga, no era buena desde el punto de vista de los metales pesados que contenía. ¿Qué hay de cierto en esto? Es parte cierto y parte no. Es cierto que el alga concentra dos metales pesados naturalmente del medio. El medio marino tiene todos los componentes elementales, aquellos componentes que son buenos y aquellos componentes que no son tan buenos. Los componentes que no son tan buenos en general están en muy bajas concentraciones, salvo que haya contaminación. En nuestro Golfo Nuevo, salvo regiones muy localizadas, la contaminación es mínima, al igual que en San José y al igual que te diría en toda la costa patagónica, pero el alga concentra naturalmente, o sea, concentra de origen natural, dos compuestos que son el arsénico y el cadmio. En esto, el alga tampoco se diferencia de toda el alga que se consume en el mundo, de esos 2 millones de toneladas que reporta la FAO, que se consumen anualmente en el mundo, tienen aproximadamente la misma concentración de estos compuestos que tiene nuestra especie. Estas concentraciones, en algunos casos puntuales, superan el umbral que ciertos países ponen. Cada país regula la normativa específica para la alimentación interna. Entonces, el alga puede superar los umbrales. En el caso de Francia, por ejemplo, que pone un umbral para el cadmio de 0,5 ppm, el alga wakame lo supera. Ese 0,5, que es un nivel genérico, un nivel amplio, se puede utilizar para especies cuyo consumo es relativamente alto. Por ejemplo, merluza, que uno podría decir, una población acostumbrada a consumir pescado, puede consumir en un plato 300 gramos de pescado, que si tiene una cierta concentración, eso implica que uno está consumiendo una cierta cantidad de cadmio. En el alga, como se evalúa sobre alga seca, el alga seca cuando se rehidrata multiplica por 10 o por 15 su peso. Cuando nosotros hablamos de que el alga tiene 1,5, 2 ppm de cadmio, estamos hablando de que tiene 2 ppm en biomasa seca. Si la rehidratamos y la dejamos lista para consumir, tiene 0,2 ppm porque la multiplicamos por 10 su peso. Ese 0,2 no pasaría sí el umbral de Francia, por ejemplo, que es un caso puntual,
pero no es de la manera que se mide, digamos. El cadmio y el arsénico se usan como barreras pararancelarias, al igual que se usan en anchoita y en otros recursos pesqueros. Cuando un Estado quiere regular la importación de productos que son más competitivos de países extranjeros, lo que pone son barreras de tipo sanitaria que no son más que pararancelarias para limitar la entrada de otros países. Bien, pero desde el punto de vista del consumo de la salud humana... Ningún tipo de riesgo para la salud humana, ningún tipo. Con estudios, hay muchas publicaciones científicas, de hecho estamos elaborando en este momento un informe para el INAL que también tiene esta preocupación. Nosotros hemos hecho una presentación al INAL para que incluya el wakame dentro del Código Alimentario Nacional y el INAL tiene esta preocupación y nosotros estamos preparando un informe para eso donde hay al menos 6-7 publicaciones científicas que concuerdan en lo mismo. Nosotros en lo que estamos trabajando, además de aspectos de investigación que son muy importantes y que nos entusiasman mucho, en este aspecto de desarrollo, en un microemprendimiento que tiene la expectativa de poner las raíces dentro del mercado interno. No estamos pensando en ninguna megaproyecto con exportación de grandes volúmenes a grandes países consumidores, sino en desarrollar algo que sea aceptable para nuestro mercado interno y en poder ir posteriormente mejorando la competitividad, basado en investigación y en desarrollo, que es lo que estamos haciendo por el otro camino. Tenemos un problema. Las especies exóticas invasoras. Son los animales, plantas, hongos y algas introducidos por el hombre fuera de su hábitat natural. Ponen en peligro nuestros ambientes nativos. Se extienden sin control. Dispersan enfermedades. Compiten con las especies autóctonas por la comida, el agua y los mejores lugares para vivir hasta desplazarlas. Las exóticas invasoras son una de las principales causas de pérdida de biodiversidad a nivel global. Cuidemos nuestros ambientes nativos. Administración de Parques Nacionales. Primer curso internacional de posgrado y ecoproyectos y ciudades sustentables. Trimestral a distancia del 8 de septiembre al 9 de noviembre de este año. Dirigido a graduados universitarios interesados en una capacitación, especialización o perfeccionamiento en metodología y práctica del desarrollo de proyectos ambientales urbanos, ecoproyectos, en el contexto de optimización de la sustentabilidad urbana, con un enfoque interdisciplinario y basado en la propuesta de un marco conceptual y metodológico general y en el análisis de una amplia casuística. Más información en www.programa-medioambiente.com.ar. Quédese en la televisión pública. Ya volvemos con más Ecoambiental, el programa del Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de la provincia.